Miriam Mabel Martínez nació en la Ciudad de México en 1971. Escritora y tejedora. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en la Escuela de la Sociedad General de Escritores Mexicanos y realizó una maestría en Letras Mexicanas en la UNAM. Es profesora del Laboratorio de Tejiendo Feminismo y del Taller de Producción Crítica de la Maestría en Teoría y Crítica de la Escuela Nacional de Diseño del IMBAL. También es parte de una historia que ha ido creciendo. O sea, cada vez sabemos más mujeres participando en el mundo de la edición, de la escritura, del periodismo. Yo creo, por ejemplo, en la escuela de diseño del IMBA, donde yo doy clase, ahora ya es la mitad de la currícula, de los alumnados, y es la mitad mujeres, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba, por ejemplo, periodismo, habíamos muchas mujeres y sin embargo, no, al final de la carrera no es que todas estuviéramos trabajando. En mi experiencia en el mundo editorial, habíamos muchas mujeres, pero no todo el tiempo, o sea, estábamos rotando todo el tiempo, no había como esta cuestión más permanente, digamos, en un sentido que sucedía, siento yo, sobre todo en los 90, principios de los 2000, de los hombres que podían tener una permanencia más. O sea, las mujeres íbamos y veníamos en el sentido de tener un trabajo fijo, ¿no? O sea, también el mundo del freelance nos ha abierto unas posibilidades y creo que también en este siglo nos hemos ido creando redes en las que nos vamos apoyando. Ustedes mismos, este proyecto es parte de ello, donde hay esta colaboración entre editoras, escritoras, ilustradoras, ¿tá? Entendiendo que nuestros tiempos son distintos y que no tenemos que poner nuestros tiempos como obligados a seguir estos horarios, ¿no? Que son como más, no quiero decir masculinos, pero sí como más empresariales, más capitalistas, que exigen, no, o sea, un tipo de vida que muchas mujeres no es que no, bueno, no queremos tener, no podemos tener, y que muchas veces nos frenaba en nuestros mundos, pues en nuestros mundos profesionales, ¿no? Es muy difícil ser mamá y tener una casa y además irte a la oficina y cumplir con unos horarios y luego ir al súper, ¿no? Entonces creo que cada vez sabemos más mujeres, también porque hay más conciencia de que tenemos que crear redes que nos ayuden a trabajar de una manera distinta. Y esa manera distinta de trabajo creo que va influyendo en que también se vayan acomodando las formas, digamos, no nada más de nosotros las mujeres, sino las formas de trabajo de otra manera, ¿no? Que no es necesario esta rigidez. Mira, yo creo que es como en Brasil, a finales de los 90, y creo que sí, en la finales de los 90, empezó a haber unas políticas en las universidades donde se exigió una cuota para que entrara los académicos de otras razas que no fueran la blanca, ¿no? Y mucha gente se quejó, como sucede en México y en muchas partes por la cuota de género, que porque no se escogen, no, o sea, que no están los más preparados. A lo mejor no, ¿no? O sea, no lo puedo asegurar, pero a lo mejor no, pero es la única manera en que se pueden ir insertando. Hay un rezago tal que no hay otra manera, ¿no? O sea, insisto, es como en el libro de Una habitación propia de Virginia Woolf, ella lo explica muy bien. O sea, cuando a ella le preguntan sobre cómo ve la literatura escrita por mujeres, ella dice, bueno, claro, o sea, la obra son menos y cada vez va a ir siendo más, pues porque hemos tenido menos tiempo en activo y además, y ella va explicando que me parece maravilloso cuando dice, a ver, la Bronte, Jane Austen, todo, escribían en la sala, en donde podían, no tenían este espacio donde poder crear. Entonces, eso hace un rezago, ¿no? Entonces, no hay tantas participantes. Entonces, yo creo que ahorita a lo mejor mucha gente se sigue quejando de la cuota de género, ¿no? Pero es necesaria porque tiene que ir entrando. O sea,
ha sido tanta la diferencia que no hay otra manera. Insisto, es como en Brasil cuando tenían que ir entrando a las universidades públicas otros académicos. Bueno, así va a pasar ojalá, cuando el siguiente paso sea que se inserten a las academias, por ejemplo, profesionales de origen indígena. Pues sí, a lo mejor van a tener un rezago, pero no va a haber otra manera de irlo permeando y que vayamos creciendo. Sucede, no sé, en las teorías feministas, pues sí, claro, las teorías feministas eurocéntricas o europeas o en Estados o norteamericanas tienen otro alcance porque hay escuelas que tienen programas de estudio de género y aquí vamos a otro ritmo, pero tenemos que irlo engrosando para ir creciendo. O sea, ahorita es una necesidad, luego ya se va a ir acomodando y luego pues ya va a ser otra historia. Donde también las mujeres podamos asumir que participamos de un sistema patriarcal, ¿no? O sea, yo siempre creo que lo que nos cuesta mucho trabajo a todos entender es que el sistema patriarcal es un sistema en el cual participamos hombres y mujeres porque o sea, es una forma de un statu quo muy conservador donde se requiere un cierto tipo de hombre y un cierto tipo de mujer. En cuanto tengamos claro cuál es nuestra participación ahí, cómo nos podemos saber, vamos a poder construir un mundo más justo en el cual nos acompañemos. O sea, y regreso como a tu primera pregunta con esto de cómo como escritora y editora, cómo veía como el mundo laboral. Creo que, por ejemplo, si el mundo laboral entendiera que no es necesario esos horarios tan rígidos, que pareciera, no sé quién, la verdad, quién los exige ni por qué los tenemos, pero que todos tenemos muchas maneras de vivir y que las tareas del cuidado son responsabilidad de hombres y mujeres, entonces, bueno, tendríamos todos tiempo de ir a la lavandería, ellos y ellas, y ellas, ¿no? Podríamos cuidar a los hijos todos, ¿no? Y no sería como carga para ningún lado, y entonces podríamos entender que el mundo lo podríamos disfrutar en una manera más equitativa y esto, bueno, tendríamos, o sea, que analizar. Yo creo mucho que el feminismo en ese sentido nos enseña a todos otras maneras de pensar porque, aunque muchos se quejan de las feminazis y todo esto, o sea, yo creo que lo que no hemos entendido es que el feminismo nos ayuda a entender cómo se manejan, cómo vemos, o sea, cómo ve el grupo privilegiado, digamos, el grupo que toma las decisiones, cómo ve a las minorías, ¿no? Entonces, si entendemos que somos muchas minorías, que formamos la mayoría, vamos a poder entender que esas diferencias nos pueden acompañar y podemos no aspirar a ser iguales, sino acompañarnos en las diferencias y poder así tener un mundo más justo. No, bueno, yo no tengo, o sea, no me imagino otra manera, ¿no? O sea, soy esto, ¿ya? Y lo que me gusta, digamos, de cómo estamos, de la parte en cómo nos educan, ¿no? Es que no le tenemos miedo como al mundo íntimo, ¿no? O sea, como al mundo, a las emociones, a lo personal. Creo todavía, bueno, cuando yo era niña todavía nos molestaba mucho si llorabas mucho, ¿no? Digo, yo soy súper chillona, ¿no? Y en el sentido no de que me lastime y llore, sino de, pues sí, de las emociones, ¿no? Y en mi adultez me he reconciliado mucho con esas partes que digamos que el sistema criticaba mucho de las mujeres, ¿no? Esta cosa de ser chillona, esta cosa de ser muy emotiva, muy sensible, ¿no? O sea, a mí me gusta y me gusta también que somos aguerridas, pero o sea, somos aguerridas en lo individual, pero creo que socialmente apenas lo estamos descubriendo, ¿no? Que podemos ser belicosas y eso es padre, ¿no? O sea, bueno, nada más que podemos, que tenemos el derecho a enojarnos y que además esta cuestión belicosa, aguerrida, nos hace o sea, actuar y apropiarnos de los espacios públicos de otra manera. Y bueno, hoy por hoy lo que me gusta de ser mujer es eso, es que tenemos esta capacidad
de disfrutar estos espacios íntimos domésticos y también de salir a los espacios públicos y exigir nuestros derechos.